Bienvenida, bienvenido a esta charla. La he titulado Under Pressure, como esa canción de David Bowie y Queen. Vamos a hablar de neurociencia del estrés, cómo funciona el estrés en nuestra salud mental y el yoga como esa herramienta para regularnos en el estrés, como herramienta también espiritual para transformar nuestro cerebro. Bueno, comenzamos. Recientemente, no hace tanto, ¿no?, que hemos estado de vuelta del verano, aunque ya parezca una eternidad, y empezamos con un nuevo curso y además pues en muchos sentidos, en el trabajo, en proyectos, en la rutina diaria y en tu práctica de yoga. Y con ello aparece el estrés, ¿no? Solemos tener la tendencia a demonizarlo, pero en realidad el estrés forma parte de la vida, de la evolución, y no es algo malo en sí mismo. Igual que intentamos evitar la incomodidad en una postura, y eso es lo que precisamente nos va a entrenar no solo para el yoga, sino para la vida, ¿no?, que es un cierto estrés, pues igualmente, ¿no?, el estrés tenemos que intentar gestionarlo. Lo importante es comprender que sobre todo depende de la dosis, ¿no?, cuánto lo sostenemos y cómo lo permitimos en nuestra vida. Cuando es puntual, puede ser un motor que nos impulsa a actuar, a adaptarnos, pero el problema es cuando se prolonga demasiado y empieza a desgastarnos. Por eso, en este encuentro que conecta con la salud mental, me parecía esencial poner el foco en entender primero qué es el estrés, algo de lo que hablamos y mencionamos tanto, ¿no? Poder destriparlo un poquito más a fondo y saber cómo funciona en nuestro organismo, porque solo desde esa conciencia podemos aprender a manejarlo mejor y a integrarlo. Recordando que lo que no aceptamos o lo que rechazamos nos domina, dándole automáticamente todo el poder, así que si queremos gobernarnos, ser dueños de nosotros mismos, tenemos que acoger el estrés y desde ahí poder integrarlo y dosificarlo, ¿no?, en nuestra vida. La pregunta sería ¿cómo funciona el estrés? Vamos a ver esto cómo funciona. Bien, primero hay un disparador. Ese disparador es cuando percibimos algo como amenaza, ya puede ser real o imaginada. Y abro paréntesis aquí porque cuántas veces nos ponemos mentalmente en escenarios terribles ante una situación que no va a ocurrir y eso ya está generando un estrés. De hecho, la amígdala, que es esa estructura del cerebro límbico que regula nuestras emociones, la memoria y la motivación, se activa ante la amenaza. Ahí es cuando la amígdala envía señales de alarma al hipotálamo, que funciona, podemos decir, como un centro de mando entre el cerebro y el cuerpo. Bien, ¿ahí qué es lo que sucede? Pues esa activación del sistema nervioso autónomo. El hipotálamo comunica esa señal de alarma al sistema nervioso autónomo, que tiene dos ramas. Está el simpático, que supone la activación, prepara al cuerpo para luchar o huir, activa, acelera el corazón, se libera glucosa, se dilatan las pupilas, y el parasimpático, que nos lleva a la relajación. Restaura, nos da equilibrio, es lo que, bueno, se entiende, esos estados de calma, la digestión, baja el ritmo del corazón. ¿Qué pasa? Que cuando hay un estrés agudo domina el simpático y ahí se libera adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal. ¿Esto qué hace? Pues que aumente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Ahí toda nuestra sangre va a dirigirse a los músculos grandes, ¿no? Porque claro, si hay que luchar o huir, tenemos que estar con energía, ¿no? Entonces, también, por lo tanto, se inhiben otras funciones como la digestión o la reproducción. ¿Qué es lo que sucede? Que si el estrés persiste, se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Aquí es cuando el hipotálamo detecta esa situación de estrés, ya sea, como recuerdo, física, emocional o imaginada, ¿vale? Y entonces, en respuesta a eso, libera la hormona CRH. Entonces, la hipófisis recibe esa señal y secreta ACTH. Entonces, ahí las glándulas suprarrenales reciben la ACTH, producen y liberan cortisol. ¿Qué es lo que pasa? Que el cortisol es lo que mantiene al cuerpo en esa alerta prolongada. Esto lo que hace es movilizar glucosa para energía inmediata, también se modula el sistema inmune
¿Y qué es lo que pasa? Que si mantienes crónicamente, esto afecta a nuestro cerebro, al hipocampo, que tiene que ver con la memoria, a la amígdala, que gestiona nuestras emociones, y a la corteza prefrontal, que representa la toma de decisiones. El estrés es una respuesta adaptativa donde la amígdala y el hipotálamo ponen en marcha el simpático y ese eje HHA para sobrevivir, ¿vale? El problema es cuando esa respuesta se cronifica y el parasimpático no logra restaurar el equilibrio. Ambos se coordinan, pero no son lo mismo. Uno es un sistema eléctrico nervioso y el otro es hormonal. Y aquí yo creo que deberíamos de ser un poco honestos y preguntarnos, bueno, ¿cómo fomento mi estrés? ¿Qué parte tengo yo de responsabilidad en mi estrés? Porque en un momento si surge una situación de estrés laboral, ahí me cuido, o sea, intento descansar, intento tener una cierta higiene del sueño, intento nutrirme bien, comida que pueda digerir bien para encontrarme yo también bien. ¿Qué hábitos tengo que aumentan o disminuyen mi estrés? Igual me muevo, hago ejercicio, me quedo tumbado en el sofá o en esa inactividad, o tengo vida social, fomento mis vínculos, las conexiones, o me aíslo, ¿no? Muchas preguntas que nos debemos de hacer cuando hay momentos de estrés, siendo honestos, honestas en cómo nos cuidamos o nos descuidamos. Y hay que tener en cuenta también la evolución del cerebro humano y el estrés moderno. Hay que recordar que el Homo sapiens lleva aproximadamente 200.000 años sobre la Tierra y nuestro cerebro ha evolucionado en ciclos de 100.000 años. Por lo tanto, el estrés actual, con las redes sociales, la tecnología, la hiperinformación, la hiperconexión, la multitarea, es muy reciente y probablemente nuestro cerebro aún no está adaptado. Yo creo que dentro de unos años, cuando se estudien todos los efectos de toda la saturación tecnológica y de información que tiene nuestro cerebro, veremos realmente cuáles han sido los impactos negativos, ¿no? Y ante la pregunta de ¿el estrés es negativo? Bueno, pues el estrés es que no es bueno ni malo. Como hemos dicho, depende de la dosis. De hecho, una cantidad baja o moderada fortalece como un estímulo que va a fortalecer nuestro organismo, ¿no? Es igual que un músculo que se vuelve más fuerte después de ejercitarse. Está claro que mientras que haya un exceso o una exposición crónica, eso va a generar un desgaste y eso se puede traducir, por supuesto, en enfermedad, ¿no? Y esto lo podemos ver y lo experimentamos en la práctica de yoga de una manera muy clara. Cuando sostenemos una postura desafiante, surge una cierta incomodidad física, mental y o emocional, ¿no? Que se activa, hay un estrés positivo. Entonces, eso es la dosis justa sostenida con la respiración correcta, con conciencia, eso estimula la resiliencia, la concentración, la capacidad de autorregulación, todos los beneficios físicos, también, ¿no? La flexibilidad, la resistencia a nivel muscular. Pero ¿qué pasa? Que si forzamos demasiado y cruzamos ese umbral y el estímulo ya deja de ser transformador para convertirse en lesivo. Por eso, más que eliminar el estrés, se trata de aprender a dosificarlo, a integrarlo y a atravesarlo con presencia, ¿no? Y en estos procesos de estrés tenemos que mencionar el secuestro amigdalar. ¿Qué es el secuestro amigdalar? Pues cuando la amígdala toma el control de la respuesta emocional de una forma abrupta como respuesta automática de supervivencia sin pasar por la corteza prefrontal, que es la que hace ese proceso más consciente y de toma de decisiones, ¿no? En este proceso de secuestro amigdalar hay que tener en cuenta que el hipocampo que da contexto normalmente lo que hace es comparar, ¿no?, la situación actual con los recuerdos pasados para valorar y dar contexto. Entonces, bajo un alto estrés o un exceso de cortisol, el hipocampo se ve afectado. Entonces, su capacidad de distinguir entre qué es amenaza real y qué es recuerdo del miedo se debilita. ¿Y cuál es el resultado con esto? Pues que reaccionamos a un pequeño estímulo actual como si fuera el peligro de una amenaza pasada, ¿no? De esta manera perpetuamos, ¿no?, los patrones. La corteza prefrontal, que tiene que ver con la razón y la autorregulación,
que es esa parte que analiza, que regula nuestras emociones, durante el secuestro amigdalar queda inhibida, es decir, tenemos menos capacidad de pensar con claridad y controlar la conducta. Si el estrés se vuelve crónico, el exceso de cortisol lo que va a hacer es que deteriora esta corteza prefrontal y vamos a tener graves problemas para poder concentrarnos, tener también problemas de memoria y, por supuesto, esa toma de decisiones. Y hay que ver cómo nuestro cerebro se ve impactado respecto a la salud mental en momentos, por ejemplo, como la depresión y la ansiedad, cuáles son las consecuencias en nuestro cerebro. Se reduce el hipocampo, que como hemos visto tiene que ver con la memoria. Hay una hiperactivación de la amígdala, de hecho toma más volumen la amígdala, como hemos dicho, que tiene que ver también con esa sensación de miedo. Entonces, si se hiperactiva, vamos a también guiarnos más por esa sensación de miedo, ¿no? También se reduce la ínsula, que está involucrada con la interocepción, con la consciencia de las emociones, con la autoconciencia, con la percepción del sentido del yo, y también con la reducción de la corteza cingulada anterior, que es también esa capa que permite ir llevando información de lo no consciente a lo consciente y al revés, ¿no? Conectando esa parte subcortical con la cortical. También disminuye la dopamina, la serotonina, que esto nos puede llevar a unos estados más de tristeza, de sufrir insomnio, de tener falta de atención y también que se active la red neuronal por defecto, que es aquella que nos lleva a la rumiación. Así que vemos qué es el estrés, cómo afecta a nuestro cerebro y cómo también el estrés puede llevar a esos estados graves, ¿no? de ansiedad y de depresión que afectan a nuestra salud mental. Y ahora que sabemos que tenemos esta información, vamos a ver en el próximo vídeo cómo lo podemos regular. Vamos a ver los acercamientos bottom-up y top-down en el próximo vídeo.